buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que hayan prendido el YouTube. Y continuamos con el sistema económico. Hoy vamos a especificar un poquito la cuestión del aparato productivo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, seguimos con lo sencillo, un ejemplo sencillo del aparato productivo. Y después vamos a ver la matriz insumo-producto, también simple. Todo esto está dentro del capítulo 3, que ya vienen leyendo. Ya tuvimos los dos videos anteriores al respecto, con el sistema económico, clasificación de bienes y servicios y los factores productivos. Entonces acá tenemos los elementos esenciales para la vida, que son el celular, el alcohol en gel y el libro que tienen que leer, que no es que es la primera edición de 1994. El que tienen que leer ustedes es el que está en el sitio, en el primer mail que les mandamos al grupo. Ahí está el link, en la universidad está colgado, acceso gratuito, todo el libro. Capítulo 3 de ese libro, del que está en el sitio colgado, que es la última edición. Seguimos avanzando entonces con el tema del sistema económico. Y les decía, vamos a hacer... otra cosita importante, tema de salud pública. Si alguno de todos nosotros que estuvimos en esa aula, muchados, 4 clases, las dos primeras y segunda semana de clase, si alguno sale positivo y está enfermo, avise, porque ahí entramos en pánico todo y nos vamos a tomar los recaudos necesarios. Pero bueno, si alguno está enfermo, avisa y cada uno tomará los recaudos al respecto. Y ya que estamos con los avisos de salud pública, no salgan a ningún lado. La cosa está brava y está muy complicada. Así que registren todas las recomendaciones que se están dando. Fundamental. Y hay que cumplirlas. No hay alternativa. Hay que cumplirlas. Volvemos al sistema económico versión simple, que lo habíamos puesto está en el capítulo del libro, no me acuerdo bien, página 51, no me acuerdo. Y habíamos hecho, en el video pasado estaba acá en un cartelito dibujado. Y en ese sistema económico habíamos puesto el aparato productivo, donde estaban todas las empresas. Nos vamos a meter un cachito ahí adentro. Vamos a hablar de un sistema productivo, de un aparato productivo simple, elemental, de una economía muy sencilla, y ese aparato productivo va a estar conformado por 3 unidades productivas. Una unidad productiva va a ser una chacra que produce trigo, o sea que una chacra es una unidad productiva del sector primario. La chacra como unidad productiva, ¿qué utiliza? En principio y fundamental, utiliza los 3 factores productivos. Utiliza trabajo, capital, para sembrar, el arado, la sembradora, lo que sea, y recursos naturales, naturalmente, la tierra donde va a sembrar. Utiliza también insumos y materias primas, o sea, semillas, fertilizantes, o sea, cosas que van a ser utilizadas en el proceso de producción y van a ser transformadas en otra cosa en el resultado final. Supongamos que una chacra que produce trigo, tiene semilla de trigo, utiliza los 3 factores, tiene fertilizante, utiliza todo eso, y como resultado de eso va a obtener más trigo que antes. Entonces, esa unidad productiva del sector primario utiliza recursos naturales, capital y trabajo. Vamos para simplificar mucho la cosa, vamos a considerar que lo que vale la semilla y lo que vale el fertilizante y los insumos es irrelevante por ahora, o sea que no lo vamos a tener en cuenta. O sea que por ahora vamos a tener en cuenta solamente los 3 factores. Entonces la chacra produce utilizando los 3 factores y supongamos que produce trigo por valor de 100 pesos. 100 pesos de trigo. ¿Qué hace la chacra con el trigo que generó, que fabricó? Se lo vende a otra unidad productiva, la segunda unidad productiva que vamos a considerar dentro de este aparato productivo sencillo, que es un molino. ¿Qué hace el molino? Transforma el trigo en harina. Entonces, ¿qué tipo de unidad productiva es el molino?
es una unidad productiva del sector secundario. Entonces, ahora sí, el molino tiene, vamos a considerar que compra una materia prima que vale 100 pesos, o sea, que compró el molino 100 pesos de trigo, esto que están acá. ¿Y qué hace el molino para transformar ese trigo? Utiliza recursos naturales, capital y trabajo, o sea, utiliza los tres factores productivos para transformar los 100 pesos de la materia prima que compró, el trigo que compró, para convertirlo en harina. Vamos a suponer que produce harina por valor de 200, o sea que compró por 100, utilizó los factores y da como resultado harina por valor de 200. Acá me lo olvidé, pero estos 100 de riqueza que se generó de trigo, ¿de dónde surgió? ¿Quién lo generó? Y es el aporte de los tres factores. Al haber podido utilizar los tres factores, la tierra donde se sembró, las máquinas para sembrar y para cosechar, y los trabajadores que utilizaron todas esas máquinas, aportaron cada uno de estos tres factores cierto valor y cierto valor cada uno para generar estos 100 de trigo. Entonces, acá invento. ¿Cuánto aportó el recurso natural? Vamos a suponer que 40. ¿Cuánto aportó el capital? Vamos a suponer que 40. ¿Y cuánto aportó el trabajo? Vamos a suponer que 20. Entonces, ahí están los 100. Estábamos acá. Estos 100, la chacra se los volvió al molino. El molino compró una materia prima por 100. Utilizó los tres factores productivos que transformaron esos 100 de harina esos 100 de trigo en 200 pesos de harina. Quiere decir que los factores productivos agregaron valor por 100. Tenía 100 de materia prima y ahora tienen 200 de harina. ¿Cuánto agregó cada uno? No sé, pero vamos a suponer que el terreno está el molino, vamos a poner que aportó 20, las máquinas del molino para la molienda y todo lo demás, vamos a poner 40, y los trabajadores del molino otros 40. Entonces los factores productivos en la chacra agregaron 100 de valor, no había nada y generaron 100. Acá había 100 y se transformó en 200, los factores agregaron 100. Y el molino, ¿qué hace con los 200 pesos de harina? Se lo vende a una panadería. O sea, una panadería es una unidad productiva del sector. ¿De qué sector? No es del sector 3, es del sector 2. Sector 2. La panadería transforma harina en pan. El pan no es un servicio, el pan es un bien, pertenece al sector secundario de la economía, a la industria alimenticia. La unidad productiva de panadería compra una materia prima por valor de 200 y me parece que el CLS casi no se ve. A ver si es cierto. ¿Y qué hace la panadería? La panadería utiliza los tres factores productivos, o sea, recurso natural, capital y trabajo, para transformar esos 200 pesos de harina en pan. Vamos a suponer que produce pan por valor de 300 pesos. Quiere decir que los factores productivos en la panadería agregaron valor por 100. ¿Cuánto agregó cada uno de los tres? No sé, digamos. Supongamos 20, 40 y 40. Entonces, esto es todo lo que pasó en la economía de un país desde el 1 de enero al 31 de diciembre. O sea que tenemos el aparato productivo de un país, todas las actividades que realizaron, toda la producción, todo lo que hicieron, todas las unidades productivas de ese país, entre el 1 de enero del año y el fin de año, o sea, en un año. Con lo cual, a esta altura entonces miramos esta economía y nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es el PBI de esta economía? La clase pasada habíamos dicho que ¿qué era el PBI? El PBI era
la suma de todos los bienes y servicios finales fabricados por una economía en el término de un año. La suma de todos los bienes y servicios finales producidos por la economía en el término de un año. ¿Cuánto es el PBI de esta economía? No, 600 no es. Finales, bienes finales, aquellos que no van a volver a ser transformados en ninguna otra cosa. Acá, ¿qué cosa hay que no va a volver a ser transformada en ninguna otra cosa? El pan, solo el pan, que la familia lo comprará y lo consumirá. O sea que el PBI de esta economía es 300. Otra cosa que nos podemos preguntar acá es cuánto valor agregaron los factores productivos a lo largo del proceso productivo. ¿Cuánto valor agregaron? Entonces digo, antes que empiece la chacra, ¿cuánto valor había generado este año? 0. Cuando termina la chacra, 100. ¿Cuánto agregaron los factores? 100. Antes que empiece el molino, ¿cuánto había? 100. Cuando termina, 200. ¿Cuánto agregaron los factores acá? 100. Antes que empiece la panadería, ¿cuánto había? 200. Cuando termina la panadería, 300. ¿Cuánto valor agregaron los factores acá? 100. ¿Cuánto valor agregaron? Todos los factores incluidos, estos más estos más estos. El valor agregado de la economía es de 300. Y la otra pregunta que nos podemos hacer es, las familias que viven en este país, todas juntas, ¿cuánto van a recibir ingresos? Recuerden de la clase pasada que las familias reciben ingresos porque son dueñas del capital, o sea, reciben rentabilidad del capital, reciben renta porque son dueñas de los recursos naturales y reciben salario porque son dueñas del factor productivo trabajo y si están empleadas cobran un salario. Entonces, todas las familias juntas de este país, ¿cuánto van a recibir de ingresos? Y ven fácil las que trabajan. O sea, cada familia va a recibir lo que pueda obtener porque es propietaria de alguno de los factores. Y los factores van a recibir como retribución acorde a lo que aportaron. Entonces, ¿cuánto aportaron los trabajadores? Y los trabajadores aportaron 20 acá, aportaron 40 acá y aportaron 40 allá. Quiere decir que los asalariados de esta economía van a recibir 100. Los dueños de los recursos naturales, ¿cuánto van a recibir? Y de acuerdo a lo que los recursos naturales aportaron, todos los dueños de los recursos, los dueños de todos los recursos naturales, ¿cuánto aportaron? Los dueños de estos 40, los dueños de estos 20 y los dueños de 20 de estos otros 20. Quiere decir que los propietarios de los recursos naturales de este país van a recibir 80. O sea que teníamos 100 más 80, 180. ¿Y cuánto van a recibir de dividendo o rentabilidad de capital los dueños del capital de estas empresas? De acuerdo a lo que el capital aportó. Entonces van a recibir 120. Quiere decir que el ingreso de todas las familias de este país es de 300. Entonces, vemos que el PBI, la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por la economía en un año, da 300. El valor agregado por los factores, 300. Y el ingreso de la familia de este país, 300. En realidad, lo que está ocurriendo es que estamos mirando de tres maneras distintas una misma cosa. ¿Qué cosa estamos mirando? ¿Cuánta riqueza generó la economía de este país en el término de un año? Y nosotros, ¿cuánta riqueza generó la economía de un país en el término de un año? La podemos ver o observar en tres lugares distintos, o de tres formas distintas. Si nos preguntamos, o si decimos que la riqueza es todos los bienes finales disponibles que hay que se generaron en el año, estamos hablando del PBI. Si nosotros decimos que la riqueza generada en el año es el valor que aportaron, el valor que agregaron, el valor que generaron los factores productivos a lo largo de todo el año, estaríamos hablando del valor agregado. Y si decimos que la riqueza generada por todo este país en el término de un año es el ingreso que perciben todas las familias que viven en el país, estaríamos hablando del ingreso. O sea que el PBI, el valor agregado y el ingreso, son tres formas distintas de mirar lo mismo. Lo mismo es la riqueza generada por la economía en el término de un año. Y ahora, un poquito para complicarles la vida, vamos a suponer que aquello no es más una panadería, sino que
O mejor, vamos a suponer que esto no es más una chacra, sino que son un montón de empresas primarias, todas agrupadas en el sector primario. Vamos a suponer que todas estas empresas, todo el sector secundario no es un molino, sino que son un montón de empresas. Y vamos a suponer que acá no hay una panadería. Una panadería pasa a estar acá ahora. Sino que acá lo que hay es un montón de empresas del sector terciario, servicios. Entonces ahora ya tenemos una economía donde hay un montón de empresas que hacen esto, que son todas del sector primario. Acá dentro hay un montón de empresas, todas las del sector secundario, que hacen esto. Y acá dentro del sector terciario hay un montón de empresas que hacen esto que está acá. Entonces ahí tenemos que una economía tiene los tres sectores. Cada sector, ¿cuánto aportó al PBI? Es una buena pregunta. O sea, hay 300 de riqueza generado. ¿Cuánto aportó cada uno de los tres sectores? Bueno, cada uno de los tres sectores aportó 100. Se ve en el valor agregado por cada sector. Valor agregado del sector 1, valor agregado del sector 2 y valor agregado del sector 3. O sea que los tres sectores tienen, podríamos decir que en términos de aporte al PBI, la misma importancia económica. Cada uno aportó el 33% del PBI. ¿Cuál de los tres sectores es el que aporta más en la Argentina? ¿Qué sector es el que? El PBI de la Argentina, ustedes ya lo de tarea para el hogar de una clase anterior, ya lo tienen, y de 25 países. En la Argentina, ¿cuánto aporta de ese PBI el sector primario? ¿Cuánto aporta el sector secundario? ¿Cuánto aporta el sector terciario? No lo saben. Tarea para el hogar. De la Argentina y de los 25 países anteriores que ya están buscando la información, tienen que determinar, tienen que buscar y encontrar cuánto aporta cada uno de los tres sectores al PBI. Lo que a esta altura conocen intuitivamente, tienen una idea intuitiva, es que en los países desarrollados y el que más aporta al PBI sería este, o capaz que aquel, y en los países subdesarrollados por ahí el que aporta más es el primario. Pero eso quiero que lo confirmen con la tarea para el hogar que acabo de darles. Bueno, entonces, aparato productivo simple, sencillo, de una economía de un país que realiza un montón de operaciones a lo largo de todo el año, del cual surge riqueza, se genera riqueza. ¿Cuánto? 300. Que eso puede ser visto por cualquiera de estos tres conceptos, PBI, valor agregado o ingreso. ¿Cuánto aportó cada uno de los tres sectores? Ahí lo vemos. Así que, nada, capítulo 3, seguimos instalados dentro del capítulo 3 y en el próximo vamos a ver algo ya un poquito más complicado, que es la matriz insumo-producto. Nos vemos, hasta luego.